¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona de Impacto. Vamos a hablar hoy aquí en Rompeviento Televisión por Internet del caso de Iguala, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y para ello tenemos un invitado, uno de los integrantes, de los 7 integrantes de la Comisión Especial Legislativa para el caso. Me refiero al diputado Víctor Sánchez. Bienvenido, diputado. Gracias, Jesús. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, diputado. Es de MC, Movimiento Ciudadano. Vamos a hablar de eso y de cómo es que se está planeando la llegada de los papás de los 43 estudiantes y, por supuesto, también los familiares de Julio César Mondragón, este joven que fue desollado y apareció la mañana del 27 de septiembre del año 2014, luego de la desaparición de los jóvenes. Vamos a ver cómo es que estos papás van a llegar a San Lázaro, igual que lo hizo el ZLN ya hace algunos años. Empezamos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, diputado. La pasada comisión de la legislatura anterior, de la 62 legislatura, realizó varias reuniones con diversos actores que de alguna manera estuvieron involucrados en los eventos entre el 26 y el 27 de septiembre del año 2014. Una de ellas, fue el encuentro que tuvieron por ahí de noviembre de ese mismo año con el general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos. Él ahí les dijo que no habían recibido ninguna llamada de auxilio. Ustedes han tenido varias reuniones, diputado, y me gustaría que pudiéramos hablar de dos en especial en este primer segmento. Una, la que tuvieron también con el general Cienfuegos, y otra con el exgobernador y el exprocurador del estado de Guerrero. Me refiero a Ángel Aguirre y a Iñaki Blanco. En la primera reunión que tuvieron con el general Cienfuegos, diputado, ¿cuáles fueron las revelaciones que les hizo respecto a los hechos ocurridos en la desaparición de estos jóvenes? Bueno, fue muy relevante el tema. Nosotros hemos insistido en las entrevistas desde los más altos funcionarios hasta los funcionarios de bajo nivel que tuvieron participación o conocimiento de los hechos lamentables de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y lo más relevante, Jesús, allí es ver que la actuación del ex gobernador de Guerrero pues fue, vamos a decirlo, lamentable, ¿no? Porque él señala al ejército y dice que sí pidió auxilio. Y dice que pidió al fiscal, a su exfiscal, que se hiciera presente en el lugar de los hechos y que diera seguimiento. Pero bueno, desde ahí vemos ya una falta de coordinación entre esos niveles de gobierno. Y bueno, algo que resaltamos también es que después en la reunión que estuvo con el secretario Cienfuegos, el secretario negó, hasta ahorita ha negado, porque todavía está pendiente la reunión con el general que era el responsable de la región militar allá en Guerrero. Pero lo que aquí ya empieza a surgir es una contradicción entre altos funcionarios. Hay que agregar también al secretario de Gobernación y nosotros hasta donde hemos empujado es probar quién realmente está diciendo la verdad o quién está mintiendo, porque ya hay una contradicción entre esos altos funcionarios. A ver, partamos de los hechos. Estamos pensando en que los jóvenes salieron cerca de las 7 de la noche de Chilpancingo, de la normal de Ayotzinapa, que está en Tixtla, Guerrero, y conforme se fueron sucediendo los hechos, pasadas las 9 de la noche habría el primer hecho de agresión contra los jóvenes. Tengo entendido que el gobernador en ese momento, Ángel Aguirre, habló a las 10 de la noche porque 10:30, dice él. Un elemento del CISEN sí, le informó a él que estaba ocurriendo este ataque contra los jóvenes, y él a su vez le habló al secretario de Gobernación que estaba en ese momento con el titular del CISEN, es decir, el máximo órgano de inteligencia de este país estaba enterado de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Fue así? Sí, lo que nosotros tenemos que dejar también en evidencia es, primero,
Las versiones de todos indican que 10 y media ya sabían todos los altos mandos de este país y del estado de Guerrero que estaba ocurriendo estas agresiones. Es decir, el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, bueno, pero obviamente se le informó vía el exgobernador al general. El exgobernador de Guerrero y el exgobernador dice, yo le pido al fiscal. Ok, nos detenemos ahí. Si el secretario de Gobernación, el encargado de la política interna, estaba enterado, y el de inteligencia también, y el encargado de las Fuerzas Armadas, o de la Sedena, más bien, entonces podríamos suponer que el presidente de la República también lo sabía. Sí, porque al final de cuentas estamos hablando de que los principales funcionarios del tema de seguridad y procuración de justicia en este país y de inteligencia tenían conocimiento. Y obviamente no era un caso mínimo, ¿no? Estábamos hablando de que desde las 9 de la noche empezaron las agresiones y que se van hasta la 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana. Puede haber esa presunción de que el mismo jefe del Ejecutivo Nacional también tuviera conocimiento. O sea, malo si sabía, malo si no sabía también. Las dos cosas, porque una sería una omisión gravísima por no informar y la otra es si sabía qué se hizo. Que ahí es donde yo creo que hay que señalar las condiciones importantes de las omisiones de responsabilidades de altos funcionarios. Primero, habría que comentar que en el estado de Guerrero y también las autoridades federales no pueden negar que había conocimiento desde las 9 de la noche. Primero, ¿por qué? Bueno, hay que señalar algo que es muy claro. Hay un centro de comunicaciones. El famoso C4. El famoso C4, donde obviamente en todas las corporaciones de este país y de los estados están involucrados todas las autoridades policíacas, de justicia, militares, de inteligencia y las civiles, por supuesto, porque alguien tiene que estar al mando de ellos. Entonces, normalmente en cualquier agresión, cualquier situación que se empieza a dar, como este caso que ya incluso se venía revisando con tiempo, como lo han reconocido todos ellos desde el ejército, que tenían inteligencia sobre las manifestaciones de los estudiantes, seguramente desde las primeras agresiones se tuvieron conocimiento. Hoy han querido dejar ese margen de hora y media, tratando de evadir responsabilidades. Pero ¿por qué quiero soslayar ese tema desde las 9 de la noche se tuvo conocimiento de esto? Porque por el tema de comunicación. El C4 tuvo que haber informado y desde ahí los enlaces que hay con los mismos exfiscales, el Ministerio Público, como el GIEI lo acreditó, que hubo incluso una averiguación previa que se abre desde las 9 de la noche, es decir... Claro, PGR abrió una averiguación previa en la delegación que tiene en Iguala. Iguala, Guerrero, es decir, entonces... Averiguación previa que no nos han querido dar, ¿no? Sí, claro, pero ahí lo importante es señalar estas situaciones, ¿por qué? Porque hay omisiones graves de actuación en cuanto a desplegar elementos y llevar una coordinación, tanto en la etapa preventiva de seguridad pública, local, municipal y federal, y también de investigación ministerial. Ahí es donde yo quiero soslayar, y además, obviamente, el Ministerio Público Federal dice, yo abrí una averiguación, pero también el Ministerio Público Local, vía tanto bajos niveles hasta los más altos, se tiene que abrir un acta, una averiguación desde el momento en que se dan cuenta. ¿Desde qué momento? Desde que empiezan las agresiones, desde las 9 de la noche. ¿Cómo? Pues vía comunicación en el famoso C4. A ver, desde que se dieron los hechos, la primera gran manifestación que se dio aquí en la Ciudad de México fue aquella foto emblemática que hoy todos recordamos. Fue el Estado con varias velas, ya por la noche, cuando se manifiestan una gran parte de la Ciudad de México en contra de la desaparición de los jóvenes. Y de ahí... A la fecha llevamos 16 meses de la desaparición de estos jóvenes. En el centro se puso al Estado como responsable, quizá no como el ejecutor, pero sí el que participó, el que tiene responsabilidad por omisión. Durante estos 16 meses se ha tratado, o por lo menos es lo que yo he visto, usted me lo dirá si estoy equivocada, se ha tratado de poner el foco en diversos aspectos, que si los quemaron a los muchachos, que si participó la esposa del presidente municipal del momento, que si el presidente municipal dio la orden, distintas
distintos elementos se han puesto, que sí, cómo los quemaron, pero no se ha alejado el foco de la responsabilidad. Vamos a cerrar este primer segmento preguntándole justamente, ¿tenía el ejército un informe de cómo operaban todos los grupos del crimen organizado en Iguala? ¿Cómo es una zona de siembra de amapola y trasiego de amapola? ¿Y cómo se han comportado las manifestaciones de estos muchachos que no tienen nada que ver con enfrentamientos directos de ataque del Estado hacia ellos? ¿Sí? La pregunta aquí es, entonces, si ya se sabía todo esto, ¿por qué en esa hora y media que usted me está diciendo no se actuó? Y si usted cree que sí hay una responsabilidad del Estado. Lo primero que tenemos que dejar claro es que ¿quién es el Estado? El Estado obviamente se constituye de varios elementos, pero uno es el gobierno, y el gobierno tiene varios niveles de competencia, federal, local y municipal. Ajá. Hoy podemos decir, los delitos se cometen por acción o por omisión. Y entonces sí podemos, así de entrada, decir, es el Estado, porque incluso estamos hablando de desaparición forzada, donde intervienen elementos de seguridad para ayudar a desaparecer a estos estudiantes o victimarlos. Entonces, sí podemos decir, fue el Estado. Con los elementos que hay en este momento, fue el Estado. Hay más de 70 policías procesados, pero por un lado, como actores que actuaron, vaya la redundancia, en la desaparición. La ejecución directa de la desaparición. Pero la omisión también que tiene el Estado de haber prevenido estos actos. Eso es lo que debe ser también importante. Sí, ya se tenía toda la información. Si había la información. Y además, en el momento oportuno, que fueron estas 9 de la noche, las omisiones que hemos estado señalando constante y permanentemente, de que no hubo una coordinación que tenía que haber asumido el gobernador vía exfiscal o exsecretario de Seguridad Pública, que hasta ahora no ha dado la cara de Guerrero, para coordinar las acciones. Si ya se tenían elementos que era la policía municipal la que estaba actuando en estas agresiones, pues en ese momento actuar oportunamente para evitar agresiones y desapariciones. Bueno, sería un buen momento para aclarar cómo funcionó el famoso mando único que hoy se quiere implementar a nivel nacional. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos.
Estamos con el diputado Víctor Sánchez de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados. Siguiendo con este tema de las responsabilidades, le comentaba al inicio que en noviembre del año 2014 el general Salvador Cienfuegos tuvo la primera reunión donde les dijo, estaba lloviendo el día de los hechos, entre la madrugada del 26 y el 27 estaba lloviendo en toda esa zona. Estaba también un pequeño grupo de los militares, puesto que la mayoría estaban de Franco y era no más de 20 que habían acudido a auxiliar a una pipa. Y nosotros, fue lo que les dijo a la anterior Comisión Especial de Ayotzinapa, nosotros acudimos ya cuando estaba el tema del Hospital Cristina, que es cuando van y se refugian algunos estudiantes, una veintena de estudiantes ahí, porque uno de los jóvenes había recibido impactos en la quijada. Él lo que dice es que nunca recibieron una llamada de auxilio, por lo cual no intervinieron. Ustedes ya tuvieron una reunión y tengo entendido que es contrario lo que les dijo el gobernador, que sí hizo la llamada de auxilio, y el propio exfiscal Iñaki Blanco. Lo que nosotros tenemos que dejar claro aquí son las responsabilidades, Jesús, que normalmente se dan en estos casos. El ejército quiere tomar una base como en una línea muy delgada que existe donde nosotros somos los defensores de la soberanía y estamos en auxilio al presidente de la República de su mandato y de autoridades civiles, porque pues el narcotráfico así lo amerita, ¿no? Y de ahí no quieren salirse, pero al final de cuentas aquí tenemos que hablar también de bienes jurídicos tutelados por la ley. Y nosotros pongamos un caso muy sencillo. Si usted, por ejemplo, va en una carretera y está una persona que sufrió un accidente y ocupa auxilio, si usted no le da auxilio como ciudadano, ya no siga como, vamos a poner el caso hipotético que pasara un militar. Autoridad. Si no, usted no da el auxilio, usted puede incurrir en una conducta delictuosa, que está penalizada en nuestro Código Penal. Entonces, ¿qué estará ocurriendo en estos casos? El ejército hoy no puede decir que no tiene una probable responsabilidad de omisión. Cuando había aproximadamente 30 elementos con toda la capacidad, con todo el armamento que tiene el ejército normalmente, y que tuvo conocimiento, igual que todas las autoridades. Por el C4. Por el C4, donde tiene dos. A nosotros le preguntábamos, oiga, ¿usted se dio cuenta por el medio del C4, el ejército? Y decía Cienfuegos, porque usted tiene un elemento. No, tengo dos. Es decir, cualquier autoridad, la ley no dice que tiene que darse conocimiento de un hecho delictuoso por escrito o una formalidad. No, la ley habla de tener conocimiento de un hecho para poder actuar. Entonces, aquí hay bienes jurídicos tutelados que deben de protegerse si hay una agresión, si están victimando, si están privando de la libertad a estudiantes, no se puede cruzar de brazos ninguna autoridad. Y es parte de las omisiones que tiene este gobierno en todos los niveles y del fracaso que ha sido la coordinación plena y la aplicación de la ley. ¿Por qué? Debemos de partir de dos artículos constitucionales. El 21 constitucional, que habla precisamente de una facultad que tiene el Ministerio Público, local o federal, de asumir el mando de una investigación, donde dice todas las policías deben de subordinársele. E incluso, en este caso, esa coordinación para llevar adelante la investigación tuvo que haberse dado desde el primer momento, tanto local o federal. Estamos hablando desde las 9 de la noche, desde que hay la primera agresión, que no es una agresión, vamos a decir, de una... común, ¿sí? En un estado que es violento, se caracteriza por hechos violentos. No es lo mismo a lo mejor que digamos, oye, aquí un grupo de personas están liándose a golpes, cuando es una agresión con armas de fuego, y de uso exclusivo para el ejército. Exclusivo del ejército. Ya desde las 9 de la noche aproximadamente estaba esa agresión. En consecuencia, todas las autoridades debían de haber realizado una coordinación plena, obviamente bajo el mando de una de las autoridades locales o federales, pero no se dio. Entonces... entonces aquí el primero que cae en la omisión es el Ministerio Público Federal, que tiene conocimiento al recibir la primera denuncia a las 9 de la noche. Sí, y además él mismo levanta una actuación, o sea, hay evidencia. O sea, pero además MP Federal, estamos hablando de PGR. Así es. Y también el Ministerio Local
dice, queriéndose todo el mundo lavar las manos ahora que vemos la gravedad de este tema, pero que además este tema está ocurriendo constante y permanentemente en todo el país. Claro, ya tenemos más de 20 días con la desaparición de los 5 jóvenes en Veracruz, en Veracruz, ¿no? De Playa Vicente. Y Guerrero se está cayendo a pedazos. Este fin de semana 20 victimados, pero sigue siendo el mismo conflicto de falta de coordinación entre todas las autoridades, porque en estos casos lo que hace la autoridad, todos tratan de lavarse las manos e intervenir lo menos posible que sea para que efectivamente, si hay algún error, alguna cuestión, todos puedan deslindarse de responsabilidades. Justificarse con un documento de petición de intervención. Pero que no es necesario. Al final de cuentas, ahorita la PGR tiene una gran responsabilidad de investigación, no nada más a los grupos criminales, que de suyo es una obligación prioridad, sino también los funcionarios de todos los niveles de gobierno que evitaron que debieron evitar la desaparición y hasta más víctimas, ¿no? A ver, el mando único. Recuerdo una versión, una entrevista, comentarios que le hizo a la reportera Anabel Hernández, el propio expresidente municipal de Iguala, que dijo que él no era responsable de las policías de Iguala, porque él ya había firmado el acuerdo del mando único, que es hoy lo que está poniendo como la salvación para lo que está ocurriendo en este país. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dice cómo solucionar todos estos eventos de violencia que están sucediendo, imponiendo un mando único a nivel nacional. Él dijo que sí había que existe un mando. Al seno de la comisión especial existe un documento firmado por el presidente de Iguala, donde efectivamente cede la policía al gobierno del estado. Eso ya es, vamos a decir, un extra, porque de inicio, ¿qué debiera haber pasado hipotéticamente si hubieran actuado con eficacia las autoridades, locales o federales? ¿Con firma o sin firma de mando único? Con firma o sin firma. Hay una agresión, hay víctimas y hay ya una tentativa de homicidio a partir de las 9 de la noche. Ajá. ¿Qué debió haber ocurrido? Inmediatamente el C4 se da conocimiento de eso, se informa, o tienen conocimiento en ese momento, todos los mandos estatales y federales, en ese momento debe haberse actuado, tomando el mando el exsecretario de Seguridad Pública o el fiscal, exfiscal general de Guerrero, o el mismo Ministerio Público, tomando el mando operativo de las cosas y hacerle frente inmediatamente, desde las 9 de la noche. Pero no se hizo. Ahora, y hasta el mismo ejército ahí mismo debió de haber alguna autoridad asumido civil, el cargo o ponerse a disposición de quien estuviera coordinando en ese momento. Ahora, y nadie lo hace. Ya hay un documento, usted me dice, en la comisión legislativa tenemos un documento firmado por el expresidente municipal donde se establece que ya había un mando único. Cuando yo, presidente municipal, cedo el mando único, ¿ahí se queda el asunto o es el gobernador el que tiene que empezar a decir cómo implementar ese mando único? Es que ahí viene todas las cláusulas en el mismo convenio que se firma, y entonces ahí ya debió haberse asumido. Pero eso ya es, vuelvo a insistir. Entonces, si no lo teníamos, perdón, es que a mí me parece sumamente importante porque Ángel Aguirre dice, yo avisé. Claro. Yo avisé, y el propio exfiscal dice, yo le avisé al capitán encargado en ese momento del batallón número 27, que está a unos kilómetros de la agresión que recibieron los jóvenes en Iguala. También dice Iñaki, yo le hablé a la Policía Federal y me dijeron que no tenían lugar para llevar a los heridos. No, o sea... A los detenidos. A los detenidos, perdón. Todo el mundo se lava las manos. Pero si ya hay un documento ahí, entonces el propio Ángel Aguirre tendría también que ser juzgado bajo omisiones. Sí, claro, porque al final de cuentas, si a mí me informan en ese momento, hoy todo el mundo dice, me informó Pedro, me informó Juan. Nosotros no hay que olvidar que es lo mismo que yo cuestionaba a Iñaki, que todos esos altos funcionarios tienen escoltas que las 24 horas del día están enlazados. En el mismo nivel, o cómo se les llama. En el mismo canal, porque hay un radio y hay prioridades incluso de información. El hombre más informado de este país debe ser el presidente de la República, luego el secretario de Gobernación, y a nivel local es lo mismo. El gobernador, el secretario general de gobierno, el fiscal, y a veces, y obviamente esa información tiene que llegar, y obviamente el INCISE, ¿no? Porque son las vías en las que llega la información, y sobre todo de casos como este tipo delicados y graves. Al llegar la información, que debe ser en minutos,
debe haber una respuesta también de mando y de control. Y no la hubo. Entonces, desde ahí, más allá de ese documento que también es relevante, Jesús, lo que nosotros, el Ministerio Público hoy federal que está investigando, y bueno, y el GIEI por otra parte que evidenció... Se está investigando su omisión, sí, la propia PGR. Bueno, la propia PGR, que es una de las cosas que nosotros hemos insistido, a ver, pero procuradora, ¿se está investigando la responsabilidad? No. Ellos primero, los locales, porque aquí evidentemente si nosotros desde el C4 tenemos toda la evidencia en cosa de minutos, que algo está mal, porque evidentemente hay supuestamente una manifestación, luego se ve agresiones, y que esa aparente agresión puede ya llegar de los policías municipales, pues entonces yo diría que los estatales y los federales, los mandos, las corporaciones, ¿qué hicieron? Si la información que estaba llegando era una información grave y delicada que debía haber permitido una actuación de inmediato desde todos los mandos civiles y policíacos. Y ahorita voy a la cuestión de los militares. Es cierto, si les avisaron o no les avisaron, hay evidencia que sí, pero tampoco se puede lavar las manos ninguna autoridad de que ya avisé, ya por eso ya me voy a deslindar. No. ¿Qué hiciste tú para hacer frente a esta actuación y a estos hechos delicadísimos? Y por otro lado, yo no desde puedo... el de la motocicleta que estuvo viendo la propia agresión que se estaba dando, sí, ¿no? Desde el C4 están informando que hay esas agresiones y ahí hay elementos militares que evidentemente también informaron a toda la cadena de mandos hasta llegar, obviamente, al general de la región. No puedo cruzarme de manos y dejar que victimen, que agredan con armas de fuego y que se lleven a decenas de estudiantes y los desaparezcan. Eso es lo grave de todo esto. O sea, esas horas que son álgidas, que son claves, que pudo haberse prevenido esta desaparición de estudiantes y de personas, la actuación muy lamentable de todas las autoridades. O sea, tenemos 3 horas de las 9 a las 12 de la noche, poco antes de las 12 de la noche que fue la última agresión, 3 horas en las que las autoridades sabían lo que estaban ocurriendo, fueron omisos, y lo más trágico es que mientras estaban agrediendo a los estudiantes, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, estaba cenando con el encargado del CISEN, ¿no? Según la información, y la luego lo información que les reconoció dieron delante de los diputados, así es. Y obviamente, por ejemplo, Ángel Aguirre reconoce que está en una fiesta. O sea, todo el mundo andaba enfiestado ese día. Enfiestado y en sus eventos sociales, pero mientras han sido victimados. Las primeras 3 horas claves, pero las siguientes 3, 5 y 10 horas para la búsqueda de los normalistas, que en ese momento pues estaban siendo ocultados, también son delicadas. Cerremos con lo de la flagrancia, que son 70 y ¿cuántas horas? 72 horas. 72 horas. O sea, ellos debieron... explíquenos es eso. flagrancia y cuasiflagrancia. La flagrancia dice que es normalmente cuando se ocurre un hecho delictuoso, ¿no? Y la cuasiflagrancia pues es inmediatamente después hasta la persecución, etcétera. Es decir, los hechos ocurrieron el sábado desde las 9 de la noche, tenemos domingo y lunes en que el ejército debió haber intervenido. Todas las autoridades debieron de haber intervenido en un protocolo claro de coordinación de la búsqueda. O sea, si no lo hiciste en el momento de la agresión, por lo menos tuviste, y son claves también para evitar una desaparición forzada, ¿no? Así es, búsqueda y persecución. Y ahorita le avanzamos eso, porque no nada más la búsqueda, no, hay que buscar a quienes están cometiendo estos ilícitos y llevarlos a la acción de la justicia. Y para eso pasaron días, semanas y meses. Bueno, nos damos un pequeño corte y regresamos. The name's Bond. James Bond. Saludos. My name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Mopaviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California.
In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. Bueno, seguimos aquí en Zona de Impacto. A ver, diputado, ya tenemos más o menos claro las responsabilidades de todas las autoridades. Debieron de haber actuado, no lo hicieron, tuvieron 72 horas todavía después de los acontecimientos. Ahora, los militares, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que un encuentro con quienes estuvieron presentes del 27 Batallón, quienes estuvieron en activo esa noche. Les han dicho que no. El secretario de la Defensa dice que él nada más le rinde cuentas al Ejecutivo Federal, al presidente de la República. Ustedes sí se van a entrevistar con ellos. ¿Cuándo sería esta? ¿Cómo sería? Tengo entendido que también les están poniendo muchísimas trabas para poder tener un encuentro abierto. Cara a cara. Bueno, de entrada el secretario de la Defensa Nacional pues presume mucha ignorancia en este caso, porque al final de cuentas esa soberanía clásica que conocíamos de solamente nuestro país y ante nuestro país rendimos cuentas, eso ha quedado rebasado con los tratados internacionales, con los criterios jurisprudenciales que ha emitido la propia Corte, donde bueno, nuestra soberanía está supeditada a las obligaciones que tenemos contraídas con los pactos internacionales de derechos humanos, etcétera. Y aquí no se nos olvide también, porque hay veces que escucha uno cada cosa de algunos medios de comunicación, que quienes han autorizado que vengan el grupo de expertos del GIEI es el Estado mexicano. O sea, el mismo Estado mexicano, de acuerdo a los convenios internacionales, ha permitido que vengan el grupo de expertos a revisar la actuación de todas las autoridades. En este sentido, no habría ninguna, y así lo dijimos en su momento, ahí a todos sus altos funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional, se le informó al secretario de la Defensa Nacional, se le comentó que no había ninguna violación constitucional ni a los derechos humanos, como también se argumenta de una manera engañosa. A ver, tengo entendido para que puedan entrevistarlo. Tengo entendido que en esa reunión, además del secretario de la Defensa, estaba el director del área de los derechos humanos de la Sedena, y él les decía a ustedes que no, que tenían dudas del encuentro que tuvieran, no nada más con el GIEI, sino con ustedes mismos, sí, porque claro, se les podrían violentar los derechos humanos a los militares que estuvieron ese día ahí. No se les violenta de ningún modo, porque todos los servidores públicos estamos obligados a rendir cuentas. Y lo que nosotros debemos también dejar claro, la actuación que tiene la Cámara de Diputados también es una actuación de vigilar la actuación que tengan todas las autoridades, en este caso federales, de todos los niveles. Sí, hay limitantes, creo que también necesitamos reformar nuestra propia Constitución, nuestra propia ley orgánica del Congreso, para que se permita una investigación a fondo y, por ejemplo, ahorita el señor ex procurador no ha dado la cara ante la comisión. Y por más que se le ha citado de un modo, se le ha buscado de otra manera. Murillo Karam. Y en este país cualquier ciudadano tiene que hacer frente de sus actos, y más si fue una autoridad. Y yo creo que ahí tenemos que ver una reforma para que se le den facultades plenas a las comisiones de investigación de la Cámara de Diputados o de senadores, para que se pueda
pedir información, requerir a cualquier ciudadano o servidor público a presentarse y ser interrogado, porque al final de cuentas también hay una función de contrapeso. El legislador no nada más hace una función de crear leyes, también... ¿Oficialía de partes? O oficialidad de partes, como dicen, no, también es un equilibrio de poderes y una supervisión, no nada más del gasto público, sino de la actuación de los servidores públicos. A ver, ¿y cuándo tendrían ustedes ese encuentro con los militares? ¿Irían al 27 Batallón? Bueno, nosotros estamos dispuestos a ir a donde sea, no importa, porque hay esa libertad. Y de entrada, aunque no hay nada oficial, en este enlace que se tiene con el subsecretario de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Gobernación, Solís Acero, con Felipe Solís, es que sí hay toda la voluntad de entrevistar. Porque bueno, se los ofreció el secretario, ¿no? Sí, el secretario se puso también de modo, pero además nosotros hemos puesto en la mesa que hay que revisar todos los servidores públicos. Lo único que sí empezamos a ver es un acotamiento y una dilación. El acotamiento está en que nada más quieren dar un formato donde ellos dicen lo que quieran. ¿Quiénes los son militares, ellos? Perdón, los militares y sobre todo los de mando, el general de la región, o el de zona, el teniente coronel y un capitán. Y ya darían nos darían 5 minutos por fracción parlamentaria para hacer los cuestionamientos. Entonces realmente una entrevista a profundidad, incluso con una sola persona se puede uno durar hasta unas 2 o 3 horas a conciencia, porque de otra forma no tendría ningún sentido ir a un formato donde, bueno, pues vamos a escuchar lo que ellos quieran decir, y aunque hagamos una pregunta, pues a lo mejor no va a haber tiempo ni para que te la contesten. Lo que hemos planteado, que estamos ahorita tratando de buscar un consenso dentro de la comisión, porque pues hay quienes están muy de acuerdo que sea así el formato, porque pues evidentemente ellos traen algunas fracciones parlamentarias la idea y la intención de hacer el juego al gobierno, pero algunas otras fracciones queremos que haya el tiempo suficiente. Y nosotros hemos planteado que haya por lo menos tres encuentros con los militares que estuvieron presentes en los hechos. Primero el general, segundo teniente coronel, capitán, y de ahí para allá tal vez la tropa. Los que auxiliaron directamente a los muchachos. Y sin límite de tiempo. La participación del GIEI, tengo entendido que una de las integrantes, la diputada Araceli Damián, planteaba que estuvieran 2 miembros del GIEI ahí, en ese encuentro. Sí. ¿Es probable o ya quedó descartado? Todavía no, es algo que se va a discutir el día de mañana en esa reunión que tengamos la comisión. Nosotros estamos de acuerdo también, yo creo que no nada más en eso, sino el tema es que lo acepten los militares también, claro, ¿no? Que lo acepten y que acepte, y bueno, también el problema también va a ser el acordar fechas, porque el GIEI también trae una agenda muy complicada de trabajo, pero la fracción parlamentaria de los diputados ciudadanos estamos completamente de acuerdo de que también los miembros del GIEI estuvieran ahí y pudieran incluso intervenir e interrogar, ¿por qué no? ¿Cuál es el alcance de este encuentro? Bueno, el alcance jurídico, nosotros partimos de una base donde la Constitución permite que la Cámara de Diputados es el órgano que debe estar vigilando la actuación, el funcionamiento de cualquier servidor público, y en ese sentido, bueno, pues todos están obligados a acudir. Hay sus lagunas en esto, pero ¿cuál es el alcance? Bueno, pues el alcance nos servirá a nosotros, igual que todos los elementos que se han hecho llegar a la comisión y de los que faltan todavía para interrogar, para ir al lugar de los hechos, poder sacar las propias conclusiones y desde allí exigir que se finquen responsabilidades a las autoridades correspondientes, pero no nada más eso. Jesús, lo más importante que debemos de entender como mexicanos, y que ahorita vamos al otro tema también muy importante, que es la comparecencia en la Cámara de Diputados, o más que comparecencia, que puedan utilizar la tribuna, ¿no? La intervención de los familiares de los 43. ¿Qué es lo que queremos de nuestro país? O sea, queremos que sigan pasando temas como Ayotzinapa, porque siguen pasando. O queremos realmente ver dónde estuvieron las fallas, sancionar a quien se tenga que sancionar y tomar las medidas legislativas, ejecutivas y judiciales, militares, para que esto no vuelva a ocurrir. En el caso de los militares, ¿se tendría que juzgar dentro del famoso fuero militar? No. Dentro, ¿o? El 13 constitucional es muy claro en el sentido de que todos los militares, cuando intervengan en un acto donde estén relacionados los civiles, automáticamente por un hecho de equilibrio, de justicia, de objetividad, debe de ser juzgado por un tribunal civil. A ver, ¿qué le dice, diputado, quien estuvo a cargo de la zona militar en ese momento, después fue movido a otras áreas,
cuando ocurrió lo de los hechos de Iguala, fue ascendido a estos nombramientos que da el gobierno federal cada noviembre a general de división. Ajá. Fue de los pocos ascendidos y hoy es el encargado de el combate, de coordinar todo este operativo en Guerrero. Bueno, lo que me dice es que tal vez no hayamos entendido la gravedad de lo que ocurrieron en los hechos de Iguala Guerrero. ¿Políticamente no estaría mandando un mensaje de que al militar no se le toca? Bueno, los señores militares, y no todos, porque hay militares muy buenos y siempre no hay que generalizar, pero una cuestión que a mí me quedó claro es que el señor general Cienfuegos cree que nos hace un favor, él y los miembros del ejército. La realidad es que... Es su obligación, ¿no? Claro. Y además, no nada más eso, todos los que somos servidores públicos necesitamos entender que esto es un privilegio ser un servidor público y que hay una obligación constitucional de actuar. Y yo ahí entendí que el señor es como, yo le estoy haciendo un favor porque el presidente me lo pide y me lo ordena. O sea, como favor, vengo a hablar con ustedes, comisión. Casi, no, eso ya sería un extra favor, un gran favor. Sí, porque no fue a la Cámara, ustedes fueron también sí. a la Sedena, ¿no? No, pero también el tema clave aquí es la actitud, ¿no? La actitud. Soberbia, me decía. Sumamente soberbia. Bueno, pasando de los militares, vámonos al tema de los padres. Los padres de Ayotzinapa han enviado varias cartas a la Cámara de Diputados, a la comisión, solicitando que les permitan intervenir desde la máxima tribuna de San Lázaro. Recordamos que en marzo del 2001 fue la comandante Esther a nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y después de eso, bueno, finalmente se aprobó una ley en materia indígena que ya con la historia estamos viendo que fue una contrarreforma, pero por lo menos se pretendió hacer o se intentó hacer una ley en materia indígena. ¿Cómo va a ser este procedimiento? ¿Cuándo irían los padres? ¿No van a ir? ¿Por qué fueron los padres quienes entregaron esas cartas? ¿Y de dónde vino la solicitud, diputado? Bien, desde el primer momento varios de los diputados planteamos que lo más importante en ese momento era escuchar a los padres de las víctimas de los 43. Y bueno, pues se fue buscando la forma, porque también ellos están pues conscientes de que no ha sido la mejor labor tal vez de todas las instituciones, incluida también la Cámara de Diputados. Pero nosotros estamos muy de acuerdo en que los padres de familia usen la tribuna, la más alta tribuna de este país, como se dice. La realidad es que la clase política pues, ha fallado. ¿Pero cuál sería el mensaje entonces? El mensaje es muy claro, el mensaje es: la alta tribuna debe estar abierta para quienes representan con un simbolismo muy relevante a los desaparecidos de este país. Más de 26,000 desaparecidos en los últimos años. Eso nos debe de hablar de la gran problema que tenemos enfrente y que precisamente es el momento de que se le dé una sacudida a las estructuras políticas y jurídicas y a las instituciones de este país para replantear la lucha contra la delincuencia y la impunidad. O sea, no estaremos hablando de 43 padres de familia que no saben dónde se encuentran sus hijos ahorita, sino ellos estarían representando a los jóvenes de los que recientemente desaparecieron en Tierra Blanca. Pues a los miles de desaparecidos que están constante y permanentemente. Hoy leí una nota precisamente que dice: cada media hora están victimando una persona en este país. Cerramos el 2015 con más de 18,000 homicidios en este país. Un año, 18,000. Es decir, este presidente de la República lleva ya más de 60,000 muertos en la mitad de su sexenio. Wow, una cifra bastante elevada. Nos vamos a un pequeño corte y no hay que olvidar, los padres de familia están solicitando, porque la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados puso como condición para recibir a los padres que sean ellos quienes hagan la solicitud y no del Poder Legislativo hacia los padres. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. En este país fragmentado, vivimos los indígenas condenados a la vergüenza de ser el color que somos.
la lengua que hablamos, el vestido que nos cubre, la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías, nuestra historia. Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo. Solo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho, como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos. Las mujeres indígenas no tenemos buena alimentación, no tenemos vivienda digna, no tenemos ni un servicio de salud ni estudios. No tenemos proyecto para trabajar, así sobrevivimos la miseria. Esta pobreza es por el abandono del gobierno, que nunca nos ha hecho caso como indígenas y no nos han tomado en cuenta, nos ha tratado como cualquier cosa. Bueno, a ver, para que quede un poquito claro, diputado, ¿cómo es el procedimiento para que los padres de los 43 lleguen a la tribuna de San Lázaro? Bueno, ellos ya pidieron una carta a la comisión de Ayotzinapa, la comisión especial, tienen el deseo de hablar, pero en tribuna, no nada más ante la comisión, ante un grupo de diputados, sino ante el pleno, ante todos los diputados y ante la Cámara de Diputados. En consecuencia, la comisión recibió esa solicitud y la envió a la Junta de Coordinación Política, quienes decidirán en breve, esperemos, hacer un acuerdo para que la remitan a su vez al Pleno, porque se tiene que autorizar. Cualquier persona que no es un diputado federal pueda hablar en el Pleno de la Cámara de Diputados, en la tribuna, tiene que ser autorizado por la mayoría de los diputados. Entonces, una vez que se autorice las fechas, los modos, el formato en cómo sería esa intervención en tribuna, entonces se autorizará y se dirá cuándo se pueda llevar a cabo eso. Okay. Y diputado, ¿qué consecuencias podría tener esto? Tenemos una ley de desapariciones forzadas que todavía está discutiéndose. ¿Dónde está? ¿Está en el Senado? En el Senado hay 2 o 3 propuestas, pero están ahí congeladas. El mismo presidente de la República envió una propuesta a finales de noviembre, principios de diciembre, pero es una de las partes, porque yo creo que hay que revisar toda la estrategia de seguridad, todas las leyes de seguridad, hoy que también se está discutiendo el mando único, y también revisar el tema de justicia para poder combatir la impunidad, pero sobre todo el tema de desapariciones forzadas, porque hay que decirlo también con toda claridad, muchos de los que están siendo procesados por el tema de los 43, que son más de 100, en su mayoría no están siendo procesados por desaparición forzada. Ese es otro de los puntos. El año pasado estuvo en México Ariel Dulinsky, que es el encargado del área de desapariciones forzadas para América Latina por parte de la ONU, y él nos comentaba que es la primera vez que él tiene conocimiento de una desaparición forzada de este segmento, es decir, de estudiantes. Ha habido desapariciones de algunos civiles, algunas tribus, cuando Boko Haram se ha llevado a un grupo de civiles, pero son niños, hombres, mujeres, pero con estas características dice que es la primera vez. ¿En qué papel queda el gobierno federal ahora con las desapariciones forzadas y políticamente qué le podría implicar que este asunto llegara a San Lázaro con los padres de familia ahí? A ver, si nosotros hacemos un análisis de estos 3 años del gobierno federal, es un rotundo fracaso en tema de seguridad, de justicia y de impunidad. Decíamos antes de irnos al corte, hay más de 26,000 desaparecidos, existen más de 60,000 homicidios ya en estos 3 años, y bueno, de esos 26,000, pues todas las víctimas colaterales que hay, los familiares de estos desaparecidos. Pero además no vemos con claridad que esté cambiando, vamos a decir, la ruta para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar la inseguridad en todos sus niveles,
Por ejemplo, la encuesta nacional de víctimas, la ENVIPE, que se hizo en el 2014, habla que en el país se han cometido aproximadamente 20 y tantos millones de delitos al año, y que la percepción de inseguridad es alta, ¿no? De 60%, es decir, de cada 100 personas, 6 se siente muy, muy inseguro. Entonces, y que además, por ejemplo, en un análisis del 2000 al 2014, ha crecido también los delitos con violencia, también los del fuero común, los robos, etcétera, ahora se cometen. Y por ejemplo, esos 28 millones, porque ahorita estamos preparando los diputados y senadores una iniciativa para el tema del mando único, y ahí estaba revisando estas cifras, ha crecido también con violencia. Esos 28 millones de delitos que se han cometido, la mitad, el 50%, se cometieron con arma de fuego, donde estuvo presente la víctima. Entonces, se ha incrementado la modalidad y la violencia. En consecuencia, ¿qué es lo que diríamos? Debe haber, desde el Congreso de la Unión, una revisión de todas las leyes de seguridad pública, de justicia, y sobre todo esta ley que es muy sui generis, que ahorita no hay más que, no pasan de 5 los sentenciados en décadas por desaparición forzada. Eso nos da una idea del grado de impunidad. Si hay 26,000 desaparecidos y solamente tenemos 5 personas sentenciadas por desaparición forzada, nos habla una idea de la gran brecha que hay en Pero la además, impunidad. no todos los estados de la República tienen reconocido el delito de desaparición forzada, pero en Guerrero sí. Guerrero sí, pero Guerrero sí lo tiene reconocido y sin embargo no hay ni uno procesado. los policías detenidos no están siendo procesados por eso. Están por homicidio. Es más, los señores esos Abarca, que son más famosos José Luis Abarca y su esposa Pineda. No están procesados por el tema de desaparición la forzada, desaparición, sino lavado de dinero. Posible por delitos federales. Pero crimen nada que ver con el tema de Ayotzinapa. de la desaparición de los jóvenes. O las agresiones o los homicidios. Eso nos da una idea de la falta de eficacia en las investigaciones. Bueno, de hecho ya nos podríamos tardar horas en el análisis, porque creo que el GIEI ha hecho una revisión puntual de todas las deficiencias que ha habido. Y no hay un solo sancionado, ni siquiera administrativamente. No, ya no se diga de la falta de coordinación, porque también hay responsabilidades administrativas y penales. Sino también, vamos a decir, no penales, sino administrativamente no hay nadie sancionado, siquiera por esas omisiones graves en la actuación. De no haber dado en la investigación. Aviso cuando se estaban ocurriendo estas cosas. A ver, si estamos pensando ahorita en la desaparición forzada y 26,000, y a esos 26,000 le sumamos los 43 emblemáticos y los 5 de Tierra Blanca en Veracruz. Bueno, sí fue en Tierra Blanca, sí, pero son originarios del municipio de Playa Vicente, donde está presente el cártel Jalisco Nueva Generación, del cual en otra ocasión vamos a hablar, sí, porque quiero que sepan que el diputado fue su procurador en Jalisco, entonces él sabe cómo funciona este grupo. Pero bueno, volviendo con la desaparición forzada, tenemos todo este cúmulo de números, ¿sí?, y de personas desaparecidas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una estrategia fallida contra el crimen organizado, corrupción, omisiones, falta de cinismo, porque recuerdo una de las cartas de los padres de familia que le envían a la Cámara de Diputados, a la comisión en especial, para poder utilizar la tribuna, es que las autoridades han sido cínicas con ellos. Sí, se han burlado de ellos. Esto lo dicen los familiares de Julio César Mondragón. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, porque la desaparición forzada es solamente una parte de lo que está sucediendo en este país. Si lo pudiéramos resumir, Jesús, hay un deterioro institucional en todos los órdenes de gobierno. Desde los municipios, que tienen graves problemas para tener policías fuertes, que puedan hacer también frente al crimen organizado. ¿La corrupción? La corrupción, evidentemente, y también debilidades institucionales desde armamento, desde capacitación, desde prestaciones, desde salarios, desde estrategias de seguridad y obviamente de infiltración del crimen organizado. A nivel estatal, pues se da algo también similar, ¿no? Hay estados que maquillan las cifras, que maquillan las estrategias, que dicen que todo va bien, cuando realmente están cayendo a pedazos los estados en materia de seguridad. Y a nivel federal, pues tampoco hay ninguna transformación a profundidad. Se viene haciendo casi lo mismo que se hizo con el sexenio de Felipe Calderón. O sea, presentar un país que pueda ser vendible, un país que está en paz, tranquilo, sí, con unas leyes que funcionan, que se aplican. Y al final de cuentas es el ADN del PRI.
la corrupción, la simulación, la cooptación de los medios de comunicación y obviamente la mordaza para... Sí, pero el problema es que el ADN del PRI es parte del gen que tienen el resto de los partidos políticos, con excepción del PAN. Bueno, el PAN casi es lo mismo que el PRI, ¿no? Pero me refiero en su ADN, no viene del origen. Sí, claro, pero ya se contaminó. De hecho, la clase política está contaminada. Mucho de esto que vivimos de problemas de inseguridad, de corrupción, de impunidad, de falta de una justicia efectiva, viene de la corrupción que hay en los partidos políticos. Bueno, y que eso sería otro tema. No, cerramos con eso porque todo esto que hay detrás de las desapariciones forzadas nos habló de la colusión también de las policías, de todo esto con el crimen organizado. Nada más su comentario, ciérrenos con posible colusión del crimen organizado con el diputado Tarek del PRI en Veracruz. Gravísimo. Yo creo que ahí debe haber una investigación a profundidad y lo que vemos ahí en el PRI también lo estamos viendo en el PAN y en otro, el PRD, por ejemplo, con el tema de Aguirre, de todo, de Abarca. Se asustaron con los 20 presidentes municipales de Michoacán que había detenido aquel 2008 Felipe Calderón. Y ahora está el PAN. Y que además fue un fracaso. Y que fue un fracaso porque todos salieron libres. Sí. Incluso uno de ellos es hoy diputado federal del PRI, ¿no? Pero bueno. Una vergüenza de cosas. Pero así está la política, así están las instituciones. Entonces, tenemos al crimen infiltrado también en la política. Por supuesto. En la Cámara de Diputados también. Pues es lo que vemos. Cada rato a ver qué sorpresa nos da este año, porque ya llevamos 2 o 3. Ya llevamos 2, uno del PAN y uno con el PRI. Muchas gracias, nos vamos. Nos quedan 30 segundos. Mire, para poder entender esto último que estábamos hablando, está la diputada Lucero, ¿sí? Una diputada del PAN local, diputada local de Cozalá de Sinaloa, quien ha sido vinculada por parte de la PGR como una de las mujeres que tenían relación con Joaquín Guzmán Loera. Hoy el PAN nacional está buscando desaforarla por un lado y que salga de sus filas. Y por el otro lado tenemos estas revelaciones que hizo el día de antier la revista, el diario Reforma, donde está vinculando a Francisco Navarrete, uno de los presuntos representantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz y que participó en la desaparición de los jóvenes, vinculado con un diputado federal del PRI. Eso es para poder entender este asunto. Nos vamos. Muchas gracias. Gracias, diputado, por haber estado aquí con nosotros. Contrario. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista.